En esta ocasión te presentaremos una lista de artistas que en su carrera artística han tenido grandes problemas o controversias con lo que son las sustancias. Te sorprenderás con estos casos. Pero antes quiero presentarte el nuevo tema de Torres, titulado ¿Por qué? ¿Por qué te mientes? Dime si fue el primero y sí que, pero no es que tú piensas cuando tú te desvistes. Puedes disfrutar ya en tu plataforma favorita o buscarlo en YouTube como Torres, ¿Por qué? Y disfrutarlo por completo. Así que haz clic ahora en la siguiente tarjeta o puedes buscarlo ya, Torres, ¿Por qué? Ahora sí comencemos con el contenido principal. Comenzamos con Almighty. En una entrevista con Chente, una de las entrevistas más armónicas y pacíficas que ha tenido el cantante desde que hizo su transición hacia el cristianismo y que ya no se sabe si es o no es, esto debido a los extraños comportamientos que ha manifestado en sus diversas apariciones en radio y televisión, que a su vez lo han hecho ser víctimas de burlas de redes sociales en distintas críticas. En dichas entrevistas, Almighty manifestó que casi muere por su adicción a la perco, que pudo dejarla gracias a su ingreso en la religión, lo cual nos hizo pensar en la lista de cantantes que han incurrido a la sustancia, este tipo de píldoras que tratan básicamente de la combinación que mezclan relajación muscular con la mitigación del dolor, pero lo que era solo rumores, el mismo Almighty lo confirmó. Hoy al parecer por una condición debe estar medicado, por lo que se le puede notar sedado en ocasiones y actuar extrañamente. Seguimos con Vico C, el filósofo, considerado el precursor del rap en español. Entre recaídas que lo llevaron al oscuro mundo de la sustancia, la vida del cantante puertorriqueño Luis Armando Lozada Cruz, mejor conocido como Vico C, ha tocado fondo, quien durante un largo tiempo luchó con fuerzas para salir y recuperar su salud y carrera artística. Dice que hoy definitivamente está libre de estas cosas, especialmente de lo que lo tenía amarrado a él, que era la heroína, y que fue lo que le quitó todo. En la película La vida del filósofo, que la puedes ver en YouTube y en Netflix especialmente, cuenta la historia de él y el proceso de cómo fue entrando a este mundo poco a poco y cómo perdió parte de su vida detrás de los barrotes. Seguimos con Lil Wayne. Lil Wayne es otro de los que ha luchado al apego a algunas mezclas de estas. No solo una vez es que Lil Wayne ha luchado. En particular ha luchado con su afecto a la mezcla del jarabe mezclado con refrescos, generalmente Sprite o 7up, y dulces, que esto mencionaban mucho los cantantes latinos de trap y reggaetón en un momento, mejor conocido como Link. La última vez que fue hospitalizado por los efectos secundarios a estas convulsiones que eran preocupantes fue en septiembre del 2017. Al igual, junto antes de las vacaciones de esa Navidad, los agentes federales que actuaban siguiendo una pista detuvieron el avión de Lil Wayne cuando aterrizaba en el aeropuerto internacional de Miami. Cuando los agentes federales allanaron el avión, descubrieron artefactos y sustancias de la blanca que conocemos. Así que ya saben varios puntos en los que ha tenido problemas Lil Wayne con este tipo de mezclas. Seguimos con Kid Melaza. El niño que pegó el hit Kid Melaza acaba de llegar en la producción de DJ Negro Dinois 7 y que se fue de este mundo a corta edad cuando apenas tenía 12 años de edad. Hubo versiones de que había sido un sobregiro de sustancias al entrar en rebeldía por la razón de que su abuela no lo quería dejar seguir cantando, ya que era cristiana. Luego se escuchaba que había sido intencionalmente por él, pero con medicamentos que había encontrado. Pero DJ Negro confirma en una entrevista que Kid Melaza era huérfano y él lo ayudó, le daba su sustento, comida, y que su abuela estaba muy contenta con esto, ya que era una gran ayuda, que no sabe cómo le metieron cizañas al jovencito, que lo hicieron hasta irse del bando de Dinois, grabando así con el bando contrario, DJ Eric, que saben que en DJ Eric 5, Kid Melaza está en esta producción y comenzó a tener malas influencias que lo llevaron a este mundo, y confirma que sí fue un sobregiro de sustancia a esa corta edad. Lamentable el caso. Uno más, Jimmy Bauer, cantante bachatero de ese gran hit Todas tus cosas. En el año 2010, en el aeropuerto de las Américas, agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria lo detuvieron en esta terminal al cantante de bachata, conocido como Jimmy Bauer, con el estómago repleto del asunto. El cantante mostró un perfil sospechoso. Esto es cuando, por ejemplo, te ven en la fila y te estás haciendo la mirada para acá, para allá. Si te ven sospechoso, inmediatamente te llevan para el cuartico a ver qué es lo que está pasando. Los oficiales de servicio, en chequeo, les invitaron a pasar por el centro de rayos X, donde se les realizaron varias radiografías, y fue llevado más tarde al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, debido a que se les reventó uno de los empaques dentro de su cuerpo, se informó. De acuerdo con las versiones,
Tras comprobársele que llevaba el asunto y conducido detenido en una silla de ruedas a la sede de la Dirección Nacional de Control desde el aeropuerto, el cantante se desmayó. Estuvo al borde de decir adiós a este mundo, pero fue puesto a salvo y luego cumplió prisión. En nuestro canal tenemos una interesante entrevista con él, la cual les dejaré al final, así que sigue mirando este video y te lo dejaré al final para que lo disfruten. Seguimos con Marta Heredia. La cantante Marta Heredia fue apresada una noche con 1.8 kilos de sustancias blancas, con la cual intentaba salir en un vuelo hacia New York por el Aeropuerto Internacional del Cibao, Santiago, República Dominicana. Marta Heredia cumplió prisión, pero ella saltó a la fama. Para los que no lo conocen, ella saltó a la fama cuando logró el primer lugar en el concurso de canto Latin American Idol, celebrado en diciembre del 2009 en Buenos Aires, Argentina. Luego de este caso, su popularidad no ha sido la misma. Seguimos con un caso un poco divertido, que es el de Kiko el Crazy y Brian Mayer. Este problema, que no pasó a mayores, fue simplemente por la cultura de leyes de países. Brian Mayer, en un momento con una super pegada, en una entrevista, al parecer por las facilidades que hay en su país, olvidó que en República Dominicana esto de la verte es un total delito en el país, hasta el consumo. Al Brian Mayer no estar percatado totalmente, reveló que Kiko le vendía. Esto fue en una entrevista con la Radio Natural. Quisimos ponerle el corte, pero por un problemita de derechos de autor lo dejamos así. Si deseas verlo, te lo dejamos en nuestro TikTok, así que búscanos como @lapatanamusic en TikTok y se lo dejaré ahí frisado arriba, lo dejaré fijo. Luego de esto, Kiko el Crazy afirmó en una entrevista con Chente que Brian Mayer lo tiró para adelante o lo delató sin querer, pero son buenos amigos igualmente, no pasó a mayores el problema. Otro más, del que muchos conocen, tuvo grandes problemas con la sustancia, fue Nicky Jam. Nicky Jam, con 14 años, grababa su primer disco y poco después conoce al rey del reggaetón Daddy Yankee. Juntos crean un dúo temporal, Los Cangri, y establecen una fuerte amistad. El éxito fue un caramelo agridulce, como un revés peligroso. Él mismo confesaba en una entrevista: mucha fama me llegó a una temprana edad y no supe aprovecharla, muchas irresponsabilidades. Nicky empieza a consumir sustancias nocivas, lo que lo lleva a enemistarse con Daddy Yankee, que intenta sacarle de ese mundo. El resultado fue que la amistad se rompió en el 2004, y mientras Daddy Yankee arrasaba con el tema de la gasolina, Nicky cae en el pozo de la depresión y la autodestrucción. Historia que muchos ya han visto claramente en su serie El Ganador, disponible en Netflix. Hay otro caso muy famoso con Daddy Yankee, pero pocos han querido tocar, que te lo explicamos en el video que hicimos para nuestro canal titulado Análisis de la serie El Ganador de Nicky Jam. Aquí lo verás, el cual te lo dejamos aquí al final. Al igual que la entrevista a Jimmy Bauer, que te prometimos al principio. Así que haz clic en el cuadro que te interese, y si no te aparecen los cuadros, pues fácil, los links están en la descripción de este video.